la plataforma virtual Ecuador en directo. Gracias por la presencia de Loli Páramo, mi compañera, y el invitado especial, doctor Eduardo Franco Lor. ¿Cómo estás, Loli? Muy bien, gracias, Nuevo Félix. look, nuevo look, Buen look. Bueno, look natural, descomplicado, porque estar siempre con lo que elisa el cabello. Bueno, muy buenos días a cada una de las personas que se adhieren a esta señal digital de Ecuador en directo. Como bien anticipaba Félix, es muy grato recibir al doctor Eduardo Franco Loor, coordinador nacional por el Movimiento Coalición Nacional por la Patria, hablando sobre un caso muy complejo, el caso Sobornos 2012-2016. Doctor, un gusto saludarlo. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Loli y Félix, por la invitación que me han hecho los ejecutivos, incluso de esta distinguida plataforma digital. Estamos aquí justamente para absolver cualquier pregunta importante, para que las personas que siempre se sintonizan con ustedes tengan una claridad sobre el aspecto del caso Sobornos y también sobre las actividades nuestras como Coordinación Nacional por la Patria, la coalición que estamos formando. Claro, en este caso puntual, ¿en qué instancia se encuentra el proceso que ya iba en el día 12, ¿verdad? De las audiencias, que fue suspendida por el duelo de uno de los magistrados. Ya. Bueno, yo quiero informarle, Félix y Loli, y también a las personas que nos escuchan y nos ven, que esto es una farsa. O sea, el proceso Arroz Verde, Sobornos 2012-2016, como ya se lo ha dicho reiteradamente y se lo ha comprobado, es un proceso político que responde a una persecución de orden política, vil, canallesca, que ha hecho el gobierno nacional con un instrumento que es la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, con la única finalidad de perjudicar al expresidente Rafael Correa Delgado. ¿Por qué razón? Porque le tienen terror, le tienen miedo. Rafael Correa es un hombre honesto, un político que no ha cometido ningún delito, y siendo presidente de la República en los 10 años de su gobierno, hizo un adelanto material, un desarrollo, un progreso para el Ecuador. Entonces, siempre les ha ganado a la partidocracia, los ha derrotado en las urnas, y ahora, con la traición de Lenín Moreno, que adoptó el programa de gobierno de la oposición perdedora de abril del 2017, ahora quieren, digamos, en base al odio, en base a la prepotencia del gobierno y los partidos políticos de derecha, inhabilitar a Rafael Correa para que no pueda participar, para que no pueda terciar en los comicios que van a efectuarse en el Ecuador, comicios generales, elecciones generales, que se van a dar el 7 de febrero del 2021. Entonces, quieren a toda costa sentenciarlo en base de nimiedades. Aquí no hay ningún delito siquiera, porque mire, en el supuesto que han habido aportes a la campaña de personas jurídicas, de empresas, esto es un hecho atípico. Esto no es un delito doloso que lo contemple de manera clara el Código Orgánico Integral Penal, sino que sería una infracción electoral que, de acuerdo con el Código de la Democracia, de acuerdo con las leyes de elecciones del Ecuador, esto lo conoce, lo resuelve y lo sanciona el Tribunal Contencioso Electoral. Pero como ya el Tribunal Contencioso Electoral ya dijo que las elecciones generales del 2013 y las elecciones, seccionales del 2014, estuvo bien. Las cuentas de Alianza País de aquella época fueron, digamos, debidamente auditadas en el marco de la legislación ecuatoriana. Entonces se inventan todo este tema. Mire, la semana pasada el doctor Fausto Jarrín presentó 2 pruebas nuevas que son viables cuando uno no conoce las pruebas en la etapa de evaluatoria y preparatoria de juicio, y aparecen después. La ley faculta el COIC que la defensa de cualquiera de los procesados pueda presentar una prueba nueva. Y se presentó para que el tribunal admitiera una pericia, porque se ha determinado, en base a una investigación científica de una empresa colombiana, que fueron hackeados y sacados y manipulados y por tanto, digamos, adulterados, ¿no?, la computadora desde el año 2016 de Laura Terán, y introducidos el año 2018. ¿Por quién?
por el servicio de investigación, digamos, de inteligencia del gobierno actual, porque el gobierno actual está actuando, digamos, con un odio desmedido contra el antiguo jefe de Lenín Moreno, que era Rafael Correa. Entonces, todo esto, digamos, y el tribunal, en lugar de permitir esto, que es algo legal, porque el Tribunal Penal, en todo juicio doloso, distinguidos amigos, ustedes no son profesionales en la comunicación social, no son profesionales en derecho, pero yo como profesor de derecho les digo a mis alumnos, eso está señalado en la ley, ¿no? El fin de toda investigación de orden penal es descubrir la verdad, pues, es saber qué es lo que pasó, quién es el culpable, quién es el inocente. Entonces, la fiscal presentó, por ejemplo, más de 100 pruebas que tenían que practicarse. Practicó solamente 30. Pruebas que en nada, para nada perjudican ni a Rafael Correa ni a Jorge Glass. Entonces, y después dijo, abandonó más de 100 pruebas. Entonces, la fiscalía que supuestamente acusa a los procesados de haber perpetrado delitos, debería, digamos, permitir pues que se haga la prueba, ahora, que se practique la prueba, porque si el fin de la función, digamos, del fiscal es descubrir la verdad de los hechos y no errar judicialmente, ¿por qué la fiscal se opuso y por qué el Tribunal Penal se opusieron? ¿Por qué? Déjeme terminar. Porque están enconchavados, están, digamos, coaligados para perjudicar a Rafael Correa. Ya, pero lo que se mencionaba, lo que decía la fiscal, es que con 30 y pico le eran suficientes. Ahora, el ex vicepresidente ha pedido 95 testigos aproximadamente. Lo que yo he leído de las personas, hay que escuchar todas las partes. Lo que he leído es que este sería una estrategia para dilatar aún más el caso. No. El fin de todo proceso penal es que se descubra la verdad. Si la fiscal presentó 100, ahora Jorge Glass quiere que los que ella dice que ya no se presenten deben presentarse, porque ya los presentó en la audiencia de evaluatoria y preparatoria de juicio. Pues ahora, si ella no los quiere, ¿por qué no los quiere? Que son testigos falsos. Queremos interrogarlos. Entonces la defensa que hace acertadamente de Jorge Glass el doctor Harrison Salcedo, en este caso en Quito, está bien. Tienen que presentarse incluso con el auxilio de la fuerza pública, ¿no? Porque la finalidad es justamente que haya la verdad de todo este tema. ¿Qué ha dicho la fiscal? La fiscal general del Estado ha dicho que con sus pruebas ya basta, que está configurado el delito. Mentira. Mira, el señor Verduga de Equitesa dijo que él no había entregado, que le habían propuesto $1 millón. Quiero leer de lo que dijo la información periodística. Miren lo que dice aquí. Pedro Verduga fue el primero en declarar, dijo que dejó de lado un tratamiento de salud. Esto lo dijo el 26 de febrero, publicado el día 27 de febrero por Diario El Universo. Dice que dejó a un lado, dice Pedro Verduga, para dar la cara y señalar que entre el 2012 y el 2016 su empresa Equitesa ya no tenía contrato con el Estado. O sea, Pedro Verduga dice que ya en esos años Equitesa no tenía contratos con el Estado, pero que sí terminaba trabajos anteriores. Entonces aquí Pedro Verduga en ningún momento ha dicho que le ha dado dinero a Jorge Glass, que ha sobornado a Rafael Correa. Ya los contratos estaban dados anteriormente. Es que toda esta farsa se desmonta cada día. Pero sin embargo, los grandes medios hegemónicos de comunicación publican cierta partecita, pero no dan a entender, no transmiten la realidad del proceso, violando muchos medios de comunicación la ley orgánica de comunicación. Ustedes muy bien saben que el artículo 25 de la ley orgánica de comunicación dice que los medios de comunicación no pueden, en asuntos judiciales penales, determinar ni la culpabilidad ni la inocencia de los procesados, y que tienen que informar, correcto, digamos, de una manera equilibrada, de una manera contextualizada, precisa y veraz, sin decir este es culpable y este es inocente. Sin embargo, nosotros vemos cómo la gran prensa comercial ecuatoriana hegemónica desdice de lo que establece la Constitución, lo que establece la Ley Orgánica de Comunicación y los parámetros. Esto es importante que yo les digo a mis alumnos de Derecho de la Comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la FACSO. Ya los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que ellos aplican
y sancionan y establecen sentencias o jurisprudencia con respecto a las violaciones de los derechos humanos que cometen los estados, han establecido parámetros para que la prensa haga un trabajo periodístico de responsabilidad y de seriedad. Primero dicen, tienen que alejarse, en innumerables jurisprudencias, alejarse de los sensacionalismos. Segundo, contrastar la información, incluso contrastarla de sus propias fuentes de información. Tercero, establecer justamente la debida veracidad de la información. Contrastar. ¿Qué significa esto? La contrastación. Eso no hacen los medios aquí en el Ecuador, sino que alguien denuncia, aunque la denuncia sea falsa, la publican, denunció XX y la publican. Cree que la denuncia, mire, una denuncia es como una acusación particular, no establece la verdad de un hecho, es un relato a investigarse. Hay muchas denuncias falsas y aquí este proceso penal de Arroz Verde que nace justamente de una ilegalidad, porque el señor Cristian Zurita y el señor Fernando Villavicencio en su plataforma de 1000 hojas publicaron correos electrónicos de Pamela Martínez y de Laura Terán. Los correos electrónicos no se podían ser publicados, alguien los hackeó, los hackearon ellos. Eso es un delito porque la Constitución establece que los correos electrónicos y los correos virtuales y la correspondencia es sagrada, es inviolable. Y un desacato, una inobservancia de esto acarrea responsabilidad penal. Existe el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal que establece que la información que se transmite, digamos, y que se publica y que es privada es un delito. Usted no puede publicar algo que es prohibido porque eso es un delito. Sin embargo, ¿cómo nace esto? Publican esta cuestión ilegal, inconstitucional, y la Constitución también establece de manera categórica en el artículo 76, si mal no recuerdo, que toda prueba que nazca de violaciones a la Constitución y a los tratados internacionales carecen de eficacia probatoria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Le han hecho una serie de experticias con peritos que ni siquiera están, digamos, acreditados por el Consejo de la Judicatura a todas estas situaciones de las violaciones a la Constitución, cuando eso es ilegal, eso es nulo, totalmente nulo. Pero claro, lo que quieren es involucrar a Rafael Correa cuando eso ni siquiera esas pruebas determinan responsabilidad penal. Yeah. Ningún funcionario de las empresas privadas ha dicho que ha sobornado a Rafael Correa. Ahora, doctor, usted se ha presentado siempre como una figura muy emblemática, muy notoria en la defensa del ex vicepresidente, al igual que el señor Fausto Jarrín, me parece. Ahora, usted viene acá como coordinador nacional del Movimiento Coalición Nacional por la Patria. Mencionamos el caso de sobornos 2012-2016, donde se lo involucra al expresidente por presunto cohecho. En próximos días posiblemente, tal vez, veamos una sentencia que es un nuevo cortapisa para que el expresidente se candidatice. Él ha mencionado que posiblemente no sea posible su candidatura para una presidencia. Obviamente, en la consulta del 2018 se puso restricciones por el tema de reelección indefinida y se ha hecho reformas al Código de la Democracia también. Sin embargo, él ha mencionado, puedo ser candidato a la vicepresidencia, puedo ser candidato a la como asambleísta en el exterior, inclusive. ¿Cómo ve usted el panorama que se torna realmente de incertidumbre? Porque es muy visto y se conoce que como contendor el expresidente sigue siendo absolutamente válido. Eso es reconocido, se habla, tanto reconocido por opositores como personas que lo favorecen con su opinión. Mire, esta tramoya, este sainete que es el caso Arroz Verde, como yo dije anteriormente, lo que pretenden es inhabilitar a Correa. Pero no les va a alcanzar los tiempos. Si hay justicia en el Ecuador, si realmente los jueces, el doctor León, los demás jueces del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, aplican el derecho como debe ser, en el marco del respeto a los derechos humanos, en el marco del respeto a la presunción de inocencia y a las pruebas que se han presentado hasta ahora, donde se ha establecido ninguna responsabilidad de Rafael Correa. Esos $6.000
que habla la fiscal, no es de dinero ilícito, son $6,000 que de un fondo común que tenían en la presidencia y que lo pagó debidamente a Rafael Correa. Pero si hay justicia y se valora y se desestima ese perfil criminológico de una Perito Mantilla que no ha sido ni abogada, se ha determinado que es una persona, una simple parvularia, profesora, está en la CNCI registrada como una educadora, no ha violado la ley y está incursa en el artículo 330 del COIC, porque decir que es criminóloga no siéndolo es un delito que está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Perdón, ese es el perito que ha recibido supuestas amenazas. La Perito Mantilla, y ahora dijeron ayer que sufrió amenazas. Amenazas. Y está en protección de testigos ahora. Está en protección porque la protege la fiscal cuando ella fue grabada cuando hizo la intervención y la visita a Alexis Mera, y ella dijo lo contrario de lo que después firmó en el peritaje. Bueno, si hay justicia, digo, Correa y algunos procesados deberían ser totalmente excluidos de este caso y ratificársele su estado de inocencia. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar aquí no hay delito. Aquí supuestamente aportes de campaña no es delito en el Ecuador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las tipificaciones tienen que ser claras. Y para que haya cohecho, mire, para que haya cohecho, dice la ley, tanto en el Código Penal anterior como en el actual COIC, artículo 285, el funcionario público, el servidor público, tiene que, en razón de su empleo u oficio, hoy el COIC en el 285 habla sobre cuestiones relativas a sus funciones, hacer o no hacer algo como fruto de la dádiva o el soborno, pero propio de sus funciones. Pero si eso no ocurre, no hay la tipificación penal entre el hecho y el delito que está contemplado en el tipo penal del COIC, ni siquiera del Código Penal anterior, que difiere en pocas puntualizaciones. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no todo soborno es delito, porque si, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy claro, si a un subsecretario de Estado de Obras Públicas, una empresa le entrega, por ejemplo, en esta cuestión, digamos, imaginativa, $50,000 para que haga un contrato en el Ministerio de Salud Pública, eso no es cohecho. ¿Por qué? Porque no es propio del subsecretario de Obras Públicas hacer unas contrataciones en el Ministerio de Salud, pues. Sería soborno. Espérese. Pero si a un juez, cualquier juez, le dan a alguien un dinero para una sentencia, eso es soborno, porque es propio del empleo de oficio del servidor público, si es juez, dictar sentencias. Tráfico de influencias, que son tres figuras distintas. Pero si ese soborno se demuestra que el subsecretario de Obras Públicas le dieron dinero y hay demostraciones previo debido proceso en una etapa normal probatoria, que hay mail, que habló con el ministro de Salud, que es amigo del ministro de Salud, le entregó el dinero a efecto, eso se llama el delito de tráfico de influencias. Pero no el delito de cohecho. En el delito de cohecho, el empleado público tiene que ejecutar o dejar de hacer algo que tiene que ver con la naturaleza propia de las funciones que está investido, que el Estado lo ha investido a efecto de que actúe con honradez, con eficacia y que no defraude a la administración pública. Entonces, el cohecho tiene sus elementos porque el empleado público es un sujeto calificado. Aquí todo el mundo le dio dinero a doña Pamela, las empresas, y además en los años 2012 y 2016, las empresas que eran personas jurídicas no tenían responsabilidad penal. En doctrina penal se llama esto la società non delinquere, las sociedades no delinquen. Recién, a partir del 15 de febrero del 2018, es que, motivado por la consulta popular del 4 de febrero del 2018, es que en el delito de cohecho ya son pasibles de responsabilidad penal las empresas, es decir, las personas jurídicas. Antes no. Entonces yo pregunto, ¿por qué los señores, por ejemplo, está procesado Pedro Verduga y algunos empresarios? Y ninguno de los empresarios ha dicho que ellos entregaron sobornos para una contratación pública. No lo han dicho. Pero no han procesado. El dinero no era de Pedro Verduga, era de la empresa. Una persona jurídica es una infección que cree legisladores
con el ánimo de contraer derechos y adquirir obligaciones. Entonces, yo pregunto, los contratos públicos con el Estado, supuestamente, que están vigentes y que gozan de legitimidad, ellos contrataron con el Estado, pero no las personas naturales, pues. La persona natural es representante legal de la persona jurídica. O sea, en eso hay que ser bien claro. Este es un asunto hay que hilar muy fino y es propio de técnicos jurídicos en materia penal, de los dogmáticos jurídicos penales. La doctora. Esto no tiene cabida a nivel internacional en el evento de que haya una sentencia en contra de Rafael Correa y de Jorge Glass, porque no hay delito, no hay la tipificación penal, por Sí. las razones que le he dicho. Yo sí quisiera saber, porque hemos registrado algunas opiniones ciudadanas al respecto y desde su punto de vista jurídico, ¿es aceptable que una persona vea que hay dinero suficiente para su campaña y vamos ahí a la campaña política y desconocer de dónde provienen esos fondos? ¿Eso es ético? Bueno, el Código de la Democracia, que es la ley de elecciones del Ecuador, establece que en cada campaña electoral hay un responsable de los fondos públicos y hay prohibiciones. Las empresas que tienen contratos con el Estado no pueden aportar para la campaña. Si lo hacen es un acto antijurídico, pero no es doloso. Es una infracción electoral que la propia ley establece quién lo sanciona administrativamente, no penalmente, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, si se infringe, cualquier persona o institución que infringe la ley puede ser un acto antijurídico, pero no necesariamente un delito. Eso es lo que le quiero expresar. No dolo. Porque no hay dolo. Aquí no se ha aprobado ningún acto doloso de cohecho. En primer lugar, porque no se ha demostrado por parte de la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, quien tiene un déficit intelectual enorme en materia de derecho penal. Ella realmente, yo lo digo como profesor de derecho penal, ella no tiene el conocimiento suficiente académico-científico para ocupar ese puesto. Acordémonos que en el concurso que hizo abusivamente el tribunal, el Consejo de Participación Ciudadana del Trujillato, le regalaron el puesto. Porque en el examen escrito sacó 10 sobre 20. Y en el examen oral dijo barbaridades, le pusieron 30 sobre 30 para equilibrarla y hacerla ganar. Es una trampa que hubo. Todo esto es una conjura que hubo. Permítame mandarle saludos, lo están viendo en este momento Iván Cueva, quien dice que es un buen espacio de opinión, sin adelante. También saludamos a Rosa Díaz, quien asegura que el proceso es una pantomima en contra de Correa y que él es el terror que tiene, eso es el terror que tiene la burguesía de que regrese el expresidente Rafael Correa, ¿verdad? También mandamos saludos a Liliana Toala, que está en sintonía de los especialistas, doctor. Continúe, por favor. Claro, por ese hecho que la propia ciudadanía se da cuenta, porque mire, a Correa y a Jorge Glass, que lo sentenciaron siendo inocente con una ley derogada, el pueblo con tanta ataque, ya debería Correa estar en una aceptación de menos de 1%. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón encabeza las mediciones electorales y está más allá del 40%? ¿Por qué razón? La razón sencilla es que el pueblo ecuatoriano en su mayoría no les cree. Cree que este es un tinglado político para perjudicarlo. Y por eso es que ciudadanos independientes, no afiliados a ningún partido político, como el caso mío, hemos fundado una organización política afín a Rafael Correa y al proceso de la Revolución Ciudadana y al Partido Compromiso Socialista 5, que se llama Coalición Nacional por la Patria. ¿Con qué finalidad? Nosotros aparecemos con la finalidad de ensanchar la base política del correísmo, porque creemos que solo compromiso social no gana las elecciones. Se gana con más del 50% o más del 40% cuando hay una diferencia terrible con el Perdón, segundo pero puesto. ¿cómo va a capitalizar esa votación dura más allá de ese 40% que tiene, si es que en el supuesto hipotético caso, no consentido, como dicen ustedes los abogados, de que no pueda volver el exmandatario? ¿Cómo van a capitalizar eso? ¿Con qué candidato? ¿Binomio? A ver, hoy de mañana el presidente Correa, él no puede ser candidato a la presidencia. Él puede ser candidato a la vicepresidencia o a asambleísta. Lo dijo esta mañana en el programa de la Radio Majestad con Fabricio Vela. Así es. Ahora, él, si no tiene una sentencia ejecutoriada, puede ser candidato a la vicepresidencia de la República. Y si llega a ser sentenciado con triquiñuelas
y hay una sentencia ejecutoriada, que nosotros lo dudamos, esa indignación nacional va a ser posible en virtud de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? De que el candidato de la Revolución Ciudadana a la presidencia y a la vicepresidencia y la mayoría de asambleístas triunfemos arrolladoramente, porque la idea es que el nuevo gobierno y el nuevo presidente convoque a consulta popular para establecer en el Ecuador una asamblea constituyente. Nombres tentativos, doctor, que ya estamos en la parte final del programa. Nombres tentativos no lo sabemos porque eso depende del... Se hablaba de Pirina Correa. Se han hablado de muchas figuras importantes y necesarias. Pirina es una candidata potencial. Se habla de Paola Pavón, se habla de Pavel Muñoz, de los del partido. Pero hoy el expresidente Correa dio cabida a que no solamente sean del partido del correísmo, Compromiso Social 5, sino también de otras instancias de independientes, como por ejemplo de la Coalición Nacional por la Patria, u otras personas que bien pudieran, digamos, asumir la bandera de lucha del correísmo y de la Revolución Ciudadana. Bueno, es tiempo de agradecerle, doctor, porque de este tema se seguirá hablando y yo le diría que se habla mucho más en redes sociales que en los propios medios de señal abierta. Esto es un tema de almuerzo, desayuno y almuerzo en redes sociales. Es que los medios hegemónicos han hecho un blindaje, una censura totalmente antidemocrática, pero al pueblo le importa eso. La gente no lee El Universo, no lee El Comercio ni El Expreso. Vamos a reiterarle la invitación. Sí, pero antes que se vaya, doctor, queremos consultarle qué opina de lo que dijo hace unos días Fabricio Correa, referente a los precandidatos. Él hablaba de un posible candidato anticorreísta que represente al correísmo. No, eso es un desaguisado de Fabricio Correa, porque no puede ser que una persona anticorreísta, es decir, que esté contra el pensamiento y el legado histórico de Rafael Correa, sea el candidato del correísmo. Sí, eso no, un contrasentido. Es un contrasentido. O sea, tendríamos un Lenín Moreno a la tripleta, pues, o sea, es imposible. Tiene que ser un hombre leal, el candidato a la presidencia, un hombre leal, un hombre que se la va a jugar y que va a convocar una asamblea constituyente y que va a reinstitucionalizar la vida del país. Tiene que ser una persona luchadora, una persona que esté comprometida con el progresismo, con la izquierda ecuatoriana y fundamentalmente con recuperar la patria para la prosperidad nacional. De los opositores no hay al momento ninguno que usted le vea posibilidades de No, porque ganar. mire, ya entendemos que Nebot no va a ser candidato. Él quedó estampado en el páramo. Pero dijo que este mes de marzo ya se pronuncia. El 15 de marzo, ¿verdad?, se va a pronunciar. Según las encuestas electorales, el Partido Social Cristiano está bien bajo, en un tercer lugar. El segundo lugar también bien bajo con respecto al binomio correísta está Antonio Vargas. Y ya en el cuarto lugar, de picada está, creo, con Guillermo Lazo. Esas son las realidades que se van a mantener, que yo creo que se van a mantener y que van a profundizarse más bien a favor de que el 7 de febrero la gran coalición de la esperanza, el gran Frente Unido Progresista, la gran coalición nacional por la patria correísta triunfe en primera vuelta. Bien, queremos agradecerle una vez más la presencia del doctor Eduardo Franco Lor y lo invitamos para una próxima ocasión seguir conversando este proceso que tiene bastantes aristas aún pendientes, ¿verdad?